Señor, te damos tantas gracias. Tú eres el centro de nuestra vida. Te pedimos, Padre, que en esta noche puedas hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Recuerdo que cuando llegué a Estados Unidos no sabía manejar. Y mi esposa se tomó el tiempo para enseñarme a manejar días difíciles porque ella no tiene paciencia. No tiene paciencia. Se enoja enseguida porque no entendía. Y recuerdo que aquellas lecciones que ella me daba, yo iba con el auto, pum, pum, soltaba el freno, ponía el acelerador, soltaba el freno. Y era el auto de mi suegro. Y mi suegro decía, me estás matando el auto. Y en una de esas, yo le digo, yo ya entendí lo que debo hacer. Y agarro el auto y ella me dice, todavía no entendiste todo lo que tenés que hacer. Miguel, tené cuidado, me estás llevando a mí. No, vos hacés silencio, yo soy el que conduce y vas a ir ahora donde yo te voy a llevar. Y así yendo por la salida a la Harding Place, cuando vivíamos en un apartamento por allá, me voy a subir a la autopista y subo de contramano. Y cuando escucho el grito de mi esposa, ¡es contramano! ¡Estás a contramano! Y yo digo, ¿qué es contramano? ¡Oh! Piso el freno, decía que no venía en un auto bajando, pego la vuelta y vuelvo otra vez al ritmo, a la calle. Y en ese momento la miro y ella quedó así. Y me dice, por favor, escúchame. Y le digo, está bien, no hay problema, déjame a mí, yo ya entendí. Y seguí manejando. Año 2013. Seguí manejando y me vuelvo a meter en contramano, en otra calle. Y ya a mi esposa se le estaba por salir el corazón. Hasta que agarré, frené, puse reversa y respiré. Gracias a Dios no morimos. Hoy vamos a hablar de en contramano, el tema de esta noche. En contramano. Y cuando pensaba en esto, y pensaba, ¿no? A veces en la vida vamos en dirección contraria a lo que Dios estableció para ti. A veces vamos en la vida en contramano de lo que Dios está esperando de nosotros. Y esas malas decisiones, en ocasiones como a mí, me pudo haber causado la muerte mía y la muerte de mi esposa en un accidente. Y esas malas decisiones causan sufrimiento a veces. Llanto, enojo, frustración, porque simplemente estás yendo en la vida en contramano a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y quizás hoy sea el día que podamos reflexionar y dar un giro de 360 grados. Parar y decir, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué a veces quiero estar bien con mi pareja y no termino de estar bien? ¿Por qué creo que mi esposa no me oye? O mi esposo no me oye. ¿Por qué mis hijos de pronto se van rebelando y no entiendo por qué? ¿Por qué aquel negocio que quiero emprender me sale mal? Y quizás muchas veces por nuestras malas decisiones y no porque Dios nos envía una prueba. Y no somos capaces de reconocer que quizás estamos en contramano. Estamos yendo en dirección contraria a lo que Dios está esperando de vos y de mí. Es muy fácil decir, es una prueba que Dios me ha enviado, pero es de hombres y de mujeres también, ¿no? Decir, quizás sea un error mío. Quizás yo he cometido un error y casi estoy por colapsar mi vida, mi matrimonio, o asfixiando a mis hijos y no entiendo el porqué. Y esta noche quiero que pensemos en eso y que podamos darnos la oportunidad de pensar y reflexionar, ¿será que algo en mí está yendo en dirección contraria a lo que Dios quiere? Yo tomé una decisión por caprichoso. Ella me dijo, Miguel, necesitas aprender más. No, yo ya sé. Yo ya sé. Y casi la mato. Ella te puede contar bien el susto que se pegó ese día. Entonces vamos a mirar una historia hermosa en Hechos capítulo 9. Y vamos a hablar hoy del apóstol Pablo, Hechos capítulo 9. ¿Sí? Y versículo 1 hasta el versículo 22. Antes de leer el 9, acompañaba el capítulo 8, donde se menciona por primera vez a un tal Saulo.
Y vamos a ver que él también iba en contramano. Todo lo que creía, malinterpretó. Todo lo que entendió sobre el Mesías, no lo interpretó bien, siendo que se preparó a los pies de un tal Gamaliel, un gran maestro de aquella época. Y vamos a ver cómo él va a caer de rodillas cuando se da cuenta que tiene que parar y volver y poner reversa. Fíjate lo que dice el capítulo 8, luego de la muerte de Esteban en el capítulo 7 y 6. Y Saulo, quien es el Pablo, consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, escuchá, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero mirá lo maravilloso de los que eran perseguidos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y luego no vamos a ver la historia de Felipe, que él va a Samaria y predica a una persona que va de camino. Vamos al capítulo 9 directamente. Estamos enfocados en Saulo, ¿sí? Saulo, la misma persona. Ahora, Saulo, ¿por qué se llama Saulo? El nombre le pusieron en honor al rey. ¿Se acuerdan? Un rey judío famoso, el primer rey judío que hubo. Saúl. Por eso de ahí viene su nombre, Saulo. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas donde estaban los judíos, diciendo que éste era el Hijo de Dios.
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces acá tenemos la historia de una persona que de pronto se dio cuenta que iba en contramano en la vida. Saulo, quien más tarde se llamaría Pablo. Entonces hoy vamos a ver 3 cosas que debo hacer si estoy yendo en contramano en la vida. 3 cosas sencillas que podemos hacer si nos damos cuenta que vamos en contramano en cualquier cosa que te imagines en cuanto a la vida. En tu matrimonio, en tu negocio, con tus hijos, con tus padres, con tu novio. Todo lo que acontece en la vida. Vamos a ver cuáles son esas 3 cosas que tengo que hacer si me vivo chocando la cabeza contra la pared. Mi papá me decía, hijo, ¿te gusta golpearte? Sos terco, ¿no? Y quizás hoy es tiempo de que dejemos esa terquedad, ¿no? Y podamos ver qué podemos hacer. Y la primera cosa que tuvo que hacer Pablo es poner reversa. Repetí conmigo, poner reversa. O sea, ¿te acordás cuando te dije, me fui en contramano, mi esposa gritaba y decía, no, no, y se quedó así congelada y tuve que parar el auto y en menos de 3 segundos, cuando vi el peligro, puse marcha atrás. Reversa, poner reversa. Eso es lo primero que vamos a ver. Fíjate en el versículo 3 y en el versículo, hasta el versículo 7 lo que hizo Pablo. Mas yendo por el camino, él había perdido cartas. Él había pedido ir a buscarlos hasta Damasco. El odio santo que él tenía hacia los que predicaban este nombre lo llevó a ir más allá de Jerusalén. Lo llevó a ir a buscarlos hasta el fin del mundo. Los voy a traer y los voy a llevar presos. Y los voy a meter presos. Hombres y mujeres, no importa, van a ir presos. Él creía que estaba agradando a Dios. Él creía que cuando él hacía eso, Dios era glorificado. Él tenía una teología equivocada acerca de Dios. ¿Ves? El gran Pablo, en algún momento de su vida, tuvo que parar. Y en este camino que él va, versículo 3, que aconteció, dice, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz de ¿qué? Del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y podemos saber ahí que Saulo va a escuchar una voz y él va a caer en el piso porque él pudo ver la gloria de Cristo. Él pudo ver la gloria del Hijo de Dios. Y cae en tierra, no tiene fuerza, algo está pasando. Él iba de camino a meter preso a aquellos que creían en quién era Jesús. ¿Se acordás que Jesús dijo en Juan 14:6? Yo soy el camino. Quiero meter presos a los que creen este camino nuevo. A esos voy a agarrar. Porque están blasfemando el nombre de Dios y no lo puedo permitir. Y yendo por ese camino se encuentra ¿con quién? Con Jesús. Qué impresionante, ¿no? Y la pregunta de Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué impresionante. Y él le va a decir, ¿quién eres, Señor? ¿Ves? Ya no le va a decir más un blasfemo, el hijo de un carpintero. Al ver la gloria de Cristo va a decir, es el Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo no se dio cuenta
que al perseguir a los seguidores de Jesús, estaba persiguiendo a Jesús mismo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, 18. Vamos un ratito ahí, Mateo 18. Versículo 5. Mateo 18, 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera, versículo 6, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirá cómo Dios es celoso de sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Y Saulo estaba siendo de tropiezo para la persona que él estaba seguramente yendo a matar, quien era Ananías, el líder de aquella comunidad, de aquel grupo cristiano que se había levantado en Damasco. Ahora vamos a ver un poquito lo irónico de eso. Y ahí está Saulo, en búsqueda de los que de perseguir a los que creían en este nombre. Mirá lo que dice John MacArthur. Existe una unión inseparable entre Cristo y sus seguidores. La persecución de Saulo representaba un ataque directo contra Cristo. ¿Viste? Saulo no se dio cuenta que al perseguir uno de estos pequeños, que dice Mateo capítulo 18, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Perseguir a un hijo de Dios es perseguir a Jesús mismo. Por eso cuando alguien blasfema de mí, cuando alguien murmura, critica, juzga, yo sé que tengo un defensor, sé que tengo un juez. Si yo me lleno de rencor o de amargura o de odio a esa persona, el que termina siendo herido soy yo, no la persona que me hirió. Porque el que vive enojado soy yo. El que vive resentido soy yo. El que vive molesto por ese problema soy yo. Quizá la otra persona me hirió y sigue viviendo su vida. Pero cuando perdono, como decía la hermana Erika, lo entrego a Dios, entonces ya el juez va a actuar. Si es que esta persona puso un tropiezo en mi camino. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Ves? Cuando alguien persigue a un hijo de Dios, está persiguiendo a Jesús mismo. O sea, como dice el libro de Santiago, se coloca como enemigo ¿de quién? De Dios. Qué tremendo que es eso. Y cuánto ánimo saber que cuando andamos en este mundo y como andaban los creyentes en esa época sufriendo persecución, Dios los estaba defendiendo, aún en la muerte. Amén. Dios te está defendiendo. Dios está peleando tus batallas. Aquellas que tú no puedes pelear, Él la está peleando. Y vas a ver la victoria si permaneces esperando de rodillas en oración. Y después que Pablo va a decir, ¿quién eres, Señor? Y va a decir, al entender quién era Señor, Jesús era el Mesías, ¿qué quieres que yo haga? Cuando yo comprendo quién es Dios, y hoy cantamos al estar en su presencia de su divinidad, al contemplar la majestura de su santidad, mi espíritu se anhela. Si yo puedo entender ese canto de adoración al Señor, entonces yo me voy a dar cuenta, o va a haber un quebrantamiento delante de mí. Y automáticamente voy a caer de rodillas y voy a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ves? Saulo estaba yendo en contramano. Tuvo que parar y poner reversa, ir para atrás. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta en el versículo 6? Levántate y entra ¿en qué? En la ciudad. Y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Era un hombre muy soberbio. Él creía que tenía la razón. Él conocía las Escrituras. Era un maestro erudito del Antiguo Testamento, de la Torá. Pero él tenía una mala interpretación de su teología en cuanto al Mesías. Creyendo que estaba haciendo bien, se terminó dando cuenta que estaba haciendo mal. Se terminó dando cuenta, no, pero ¿qué pasó acá? Y ahora tiene que levantarse, entrar a una ciudad, ser llevado por los soldados porque no podía ver y tenía que esperar que alguien venga.
para que ore por él. Y ese es el secreto. Esa persona que iba a venir seguramente era la persona que él iba a ir a buscar para arrestar al líder del movimiento en Damasco, el que estaba llevando un avivamiento en medio de la persecución. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, versículo 6. Cuando entiendo que los problemas en los que estoy metido son consecuencia de mis malas decisiones, e inmediatamente debo poner reversa, volver atrás, orar y esperar. Lo que hizo Pablo fue muy sencillo. Entendió que al que perseguiera al Señor, paró en el camino. Empezó a escuchar la voz de Dios. Se fue a esa casa. Se entró en esa casa. Y esperó en esa casa. Puso reversa. Estaba luchando con Dios. Y muchas veces nosotros, cuando no entendemos lo que está sucediendo y vemos que hay consecuencias, quizá consecuencias de mis malas decisiones, decisiones que yo tomo. Yo no puedo atribuir a Dios cada cosa que pasa en mi vida. Alguien dijo, tú puedes decidir por cualquier cosa que hagas en la vida, pero tú no decides por las consecuencias. Podés decidir cometer adulterio. Pero una vez, Miguel, pero ese adulterio va a destruir tu familia. Podés ser un joven y tener sexo fuera del matrimonio. Y teniendo sexo fuera del matrimonio quizás podés contraer el SIDA o cualquier otra enfermedad. Podés decidir sobre lo que quieras, pero no podés decidir sobre las consecuencias. ¿Ve? Y a veces andamos en contramano en la vida. Y cosas nos pasan porque tomamos malas decisiones. Es ahí cuando miramos dentro de nuestro corazón y la conciencia nos acusa, tenemos que parar, poner reversa, dar marcha atrás. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo tenía que ser paciente y esperar en Dios. Ya no quería ir por la vida con prepotencia. El fariseo más religioso ahora le tocaba esperar y ver lo que Dios tenía preparado para él. Eso es lo más hermoso. Cuando vos te das cuenta que te estás golpeando contra la pared y es por tu culpa. Es como me dijo mi mamá, ¿cuántas veces te vas a golpear, Miguelito? ¿Cuántas veces te vas a golpear? Y mirá que era terco, iba. Y cada vez venía más destrozado. Y vivía echándole la culpa al mundo, a mis padres, a la sociedad, por los problemas que yo tenía. Y el problema es que yo estaba yendo en contramano de lo que Dios esperaba para mí. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo que hizo Pablo, poner reversa. Si hay algo que está pasando en tu vida, si tu matrimonio está mal, poner reversa, pará, meditá, pensá, ¿qué estoy haciendo que está mal? Si el negocio que estoy emprendiendo no sale como yo quiero, ¿qué estoy haciendo mal? Lo segundo que debo hacer, la segunda que debo hacer es reiniciar. Si estás usando el GPS y te saliste de la ruta, reiniciá, volvé a donde estabas, pará y reiniciá, buscá la dirección a donde querías ir para no volver a golpearte. Y Pablo tuvo que reiniciar, ¿qué quiere decir eso? Estuvo poniéndose esos 3 días en orden sus ideas acerca de quién era Dios. ¿Ves? Tuvo que ordenar ese Dios que él predicaba y que supuestamente él conocía, al final se dio cuenta que no conocía nada. Tuvo que ordenar sus ideas. 3 días meditando y aprendió que su teología acerca del Mesías estaba equivocado. Y también sabes qué aprendió Pablo. Pablo en ese tiempo aprendió humildad. ¿Por qué aprendió humildad? Porque ahora estaba siendo enseñado por quién había querido ir a matar, Ananías. Y Ananías dijo, no, a ese voy a ir a buscar. Ese pidió cartas para venir a este lugar y meter presos a todos los que creen en tu nombre. Y ya sabes lo que ha hecho con los creyentes allá en Jerusalén. Y Jesús le va a decir, ve, porque instrumento me es este. Ve. ¿Qué hizo Ananías? Fue. ¿Ve? Pablo sería un instrumento escogido para la obra de Dios. Pablo aprendería a saber por experiencia propia qué es padecer por el nombre de Cristo, porque esa era la profecía. Y yo le voy a mostrar a cuánto es necesario padecer por mi nombre. Así como causó tanto dolor a los cristianos, Pablo llevar la cruz lo iba a experimentar de una manera impresionante. Lo iban a apedrear. Fíjate en 2 Corintios cuando él habla de los naufragios, de los azotes, de toda la persecución que subió durante toda su vida. Reiniciar es parar, repasar
evaluar qué estoy haciendo y por qué las cosas están mal. Porque debo entender que a veces no estoy pasando una prueba, sino que los problemas que estoy sufriendo son una consecuencia de malas decisiones. El tiempo de evaluar y aprender te va a llevar a poner la cabeza en orden. Vas a poder ordenar las ideas, vas a poder entender el propósito, pero tiene que haber un reinicio. Tenés que volver para atrás y tenés que reiniciar. ¿Qué debo poner en orden? Algunos ejemplos. ¿Por qué no logro estar bien con mi esposa o esposo? Recién dijimos. ¿Cuántos matrimonios no pueden ser felices? Y no están satisfechos con su relación. Y está la mujer en busca de la felicidad. Está el hombre en busca de la felicidad y no la encuentra. Y por más que se esfuercen y no son completamente felices. ¿Ves? Y a veces nos preguntamos, ¿será él? ¿Seré yo? Pero si entre los dos como pareja nos damos cuenta de que hay algo que estamos haciendo mal, entonces tenemos que poner las cosas en orden. Tenemos que reiniciar, empezar otra vez, volver a charlar sobre lo que nos habíamos planteado cuando nos conocimos. Volver a reevaluar el por qué estoy como estoy ahora. ¿Por qué crees que está tu esposa feliz cuando cada vez que la ves triste? Y quizás alguien te pregunta, ¿cómo está tu familia? Estamos bien. Y quizás tu esposa está rota por dentro. Y tiene miedo de decírtelo porque te enojas muy rápido, eres violento. Y quizás es momento de parar y ver, poner reversa. ¿Qué estoy haciendo mal? No importa que yo sea pastor o que sea un líder de X ministerio. Todos en algún momento de la vida tenemos que poner un stop. Si las cosas no están saliendo como yo quiero. ¿Por qué estoy perdiendo oportunidad de pasar tiempo con mi familia? Hay personas que se la pasan trabajando y se la pasan sirviendo a Dios. A ver, cristianos. Personas que se la pasan en el trabajo porque no quieren estar en sus casas. Y personas que le están robando el tiempo más precioso que tienen los hijos de darle tiempo de calidad. Si tenés un hijo, si tenés 2 hijos y si tenés 3 hijos, ahí está tu prioridad. ¿Ves? ¿Por qué no reiniciar y ver cuánto tiempo de calidad estoy pasando con mi cónyuge? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a mis hijos? A veces la rebeldía de los hijos es la ausencia de los padres. Pero Miguel, estoy predicando, pero Miguel, estoy sirviendo, pero Miguel, estoy haciendo. Todo eso hojarasca delante de Dios si en tu casa hay un desorden. No sirve de nada. Podés predicar todo lo que quieras, podés servir todo lo que quieras, pero si no hay alegría en tu casa, no hay comunicación, entonces, ¿de qué te sirvió todo lo que hiciste? Por eso en mi corazón está siempre que cada padre de cada hogar se dé cuenta que su primer ministerio no es la iglesia. Su primer ministerio es su hogar, es su esposa, son sus hijos. Y vos como mujer, tu primer ministerio es tu esposo, son tus hijos. Y luego juntos van a servir a la iglesia. Pero no nos damos cuenta y estamos ahí chocamos. Y a veces queremos tirar la toalla y dejar a Dios. Cuando el problema no es Dios. El problema es cómo estoy mirando yo la vida. Y es ahí donde yo tengo que parar y decir, poner reversa, reinicio y meditar dentro de mí. Miguel, ¿qué estoy haciendo? Vos podés decir en esta noche, ¿por qué estoy como estoy? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Amén? ¿Por qué este negocio no va como no me gustaría? Hay personas que hacen negocios tras negocios, van tras el dinero, y como volvemos al principio, pero llegan a casa y hay silencio, no hay una comunicación, hay soledad. Y qué triste estar en un matrimonio cuando no compartís con tu esposa o tu esposa. Cuando tus hijos te ven entrar y se van al cuarto porque saben que si hablan algo que no te gusta, la bomba puede explotar. ¿Sabes qué? Dios nos da, ayer le decía a mi esposa, Nata tiene 7, nos queda solo 10, 11 años para disfrutarlo, ¿no, mi amor? Pero cuando vaya a la universidad ya está, lo perdimos. No tenemos tiempo para perder, si estamos haciendo algo mal, es hora de reevaluar para poder sembrar en él los valores que queremos que él crea como hijo de Dios en la vida.
para que sea un hombre honesto e íntegro. Y cuando nos ponemos a hablar así entre los dos, nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo mal. Bueno, no nos frustremos, les digo. Pongamos reversa, reiniciemos y sigamos avanzando. Amén. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué a pesar de que tengo éxito en la vida me siento vacío, triste e insatisfecho? A veces me va bien en el trabajo, me aplauden en el trabajo, pero llego a mi casa y la moral se me baja. Y a veces, ¿por qué? Yo escribí, por esto es importante poner reversa y reiniciar para hacer los cambios que debas hacer. Porque, escucha, porque la felicidad no es algo que Dios te da. A ver, quiero que me entiendas esto. Porque la felicidad no es algo que Dios te da. ¿Qué decís, Miguel? A ver si me seguís. Porque la felicidad no es algo que Dios te da. La felicidad es Dios. Y si estoy en y con Dios, por tanto soy feliz y tengo esperanza. Porque Dios es esperanza. A veces vamos en busca de la felicidad. Y estamos ahí persiguiendo la felicidad. Y quiero un matrimonio feliz. Y quiero hijos felices. Y no vamos en busca de Dios. Pablo anhelaba ser feliz a Dios, pero se dio cuenta que estaba en contramano, estaba interpretando mal lo que Dios esperaba de él. Padre, madre, hijo, tienes que buscar a Dios. La felicidad está en Dios. La felicidad no está en una aventura. La felicidad no está en las drogas. La felicidad no está en el alcohol. La felicidad no está en los vicios, no está en YouTube, no está en Facebook. La felicidad es Dios. Y cuando yo busco a Dios, por ende soy feliz. Por ende tengo esperanza. Por ende soy capaz de sufrir cualquier cosa por Cristo. Y Pablo puso marcha atrás. Él vio la gloria de la majestad de Dios. Entonces dijo, bueno, Señor, ya no quiero chocarme más la cabeza contra la pared. ¿Qué debo hacer? ¿Ves? ¿Qué querés que haga, Dios? Y quizás en esta noche vos y yo le tengamos que decir a Dios, ¿qué puedo hacer para que pueda mejorar la relación en mi hogar, en mi trabajo, con mi familia, que no es del matrimonio, sino a veces tenemos familiares inconversos, que tenemos que tener una relación con ellos para predicarle de Cristo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Enséñame, Señor. Pero nunca nos vamos a dar cuenta si estamos lejos de su palabra. La felicidad es Dios, hermano, no se equivoques. El mundo te dice, seguí tu corazón y vas a encontrar la felicidad. Es mentira. Porque Jesús dijo que el corazón es engañoso, el profeta Jeremías. Y perverso, te miente. ¿Viste? Y hay otra palabra que se traduce para perverso, es pervertido. Por eso Jesús lo va a decir aún más. Y del corazón salen los malos pensamientos, la idolatría, la ira, el adulterio, la fornicación, todo lo malo del hombre. Sale del corazón del hombre. Y hay ahí la voz de Dios que dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque cuando caemos de rodillas ante Dios, como cayó Pablo, miramos la gloria de la majestad del Rey, entonces podemos, Señor, decir, Señor, ayúdame en esta prueba que estoy atravesando. Sé que hice mal quizás esto. Sé que quizás no fui el mejor esposo o la mejor esposa. Quizás no estoy siendo el mejor hijo o el mejor padre o el mejor hermano. Pero ¿por qué no poner reversa, reiniciar? ¿Por qué no evaluar el por qué estoy así? ¿Será que estoy en busca de algo, pero no en busca de Dios? La esperanza está en Dios. El amor es Dios. La justicia es Dios. Todo es Dios. Recién cantábamos, el centro es Jesús. Si el centro fuese Jesús, nuestra vida sería diferente. A veces cuando veo, dice, aquel hermano esto, aquella hermana esto, y empieza a haber esa murmuración entre nosotros. ¡Lo detesto! Porque si somos hermanos, ahora van a ver lo que a Pablo le va a pasar. No podemos vivir como enemigos, debemos vivir como una familia, como un cuerpo unido, sirviéndonos unos a otros, orando uno por otro y ayudando unos a otros en necesidad. No existe el llanero solitario. Y hay creyentes que van por la vida creyendo que solo van a poder edificar a muchos. Yo no puedo hacer nada solo. Si no tuviese a Luis, estos años no sé qué hubiésemos hecho con la iglesia.
no se puede hacer nada solo. Si no tuviese a mi esposa, no sé cómo criaría a mis hijos. Ahí está mi esposa que me dice, volvé, reversa, Miguel. Reinicia, Miguel, empezaste mal la charla con tu hijo. Esa es tu ayuda idónea. En tercer lugar, poner, redireccionar. Dijimos poner reversa, poner reiniciar, ahora poner redireccionar. Vos fijate lo que dice el versículo 20 del capítulo 9. Enseguida, primero en el versículo 19 dice que estuvo, una vez que cobró fuerza, Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí estuvo aprendiendo, ahí estuvo entendiendo las profecías que él malinterpretó. Ahí el Espíritu Santo le daba iluminación para poder comprender las Escrituras. ¿Ves? Ese tiempo fue de aprendizaje antes de salir. Y una vez que pasó su discipulado, el gran apóstol Pablo, dice, enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas. En las sinagogas. ¿Te imaginas? Por eso después dice, estaban todos confundidos, estaban todos aturdidos, nadie entendía nada. ¿Qué hace este acá? ¿Viste? Si antes los quería perseguir, los quería meter presos, estaban todos confundidos. Dice, diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 20, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándose en una canasta. El versículo 23 dice, pasado muchos días, nos está hablando aproximadamente de 3 años. Pablo estuvo predicando en aquella parte de Arabia, en Damasco, predicando, y se esforzaba y confundía y toda la gente no podía entender. Los quería meter presos. Ahora habla de ese camino que antes él perseguía. Y se esforzaba hasta que los judíos se cansaron y resolvieron matarle. ¿Ves? Pon redireccionar. Vuelve al camino que Dios trazó para ti. Ahora en el versículo 20 vemos que ya no está persiguiendo. Ahora está yendo por el mismo camino que los que él perseguía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora está yendo él en la voluntad de Dios. Ahora entendió la teología del Mesías. Ahora comprendió que todas las profecías hablaban de Jesús como el Hijo de Dios. Y ahora va en ese camino y ahora está aprendiendo a sufrir por llevar la cruz. Jesucristo dijo en una de sus tantas predicaciones, el que me ama, tome su cruz y sígame. ¿Sabes lo que significa llevar la cruz, no? Es morir a vos y que viva Él. Es como lo dice Gálatas en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora tenés que hacer lo mismo, Pablo. Pablo tenía que entender en su teología que vivir a Cristo era quitar el yo de él hacia afuera y permitir que el tú de Cristo entre en su vida. Ya no soy yo pienso, yo creo, yo opino. Ahora es Dios dice. ¿Qué quiere, Señor, usted de mí que yo haga? No, pero yo opino sobre esto. No. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Pablo tuvo que ordenar todo. Ahora Pablo estaba siendo perseguido. Se esforzaba mucho más en demostrar que Jesús era el Mesías. El gran Saulo huyó en una canasta. Y con eso vamos terminando. Saulo entró como un héroe en nombre de la religión y salió como una gallina asustada, escondida. Cerraron la ciudad, las puertas, ¡boom! A este lo cazamos. ¿Ves? Entró como un héroe de la religión y salió como una gallina asustada en una canasta. ¿Te pusiste a pensar en eso? Él venía con una guardia, soldados atrás, en busca de estos seguidores de Jesús. Luego que se entra como un héroe a la ciudad.
Todos sabían quién era él. Se acercaba Saulo, pero ahora se va escondido en una canasta. Y eso me hizo pensar muchas cosas a mí. Entró como un héroe, dije, ¿no? La canasta era un objeto para que él pueda escapar, pero necesitó un grupo de hermanos que la sostuvieran. ¿Viste? Pablo iba a ser el instrumento que iba a llevar el evangelio a las naciones, pero necesitaba de personas que estuvieran enseñándole al lado de él, el discipulado, aprender, comprender lo que él no entendía. Pero luego, la canasta también era un instrumento, ¿ves? Pero tenía que haber hermanos que sostengan la canasta para que el siervo de Dios pueda oír. La canasta fue el instrumento y los hermanos, arriesgando su vida, sabiendo que si lo encontraban con Saulo, ellos también iban a morir. Ellos tuvieron su fe, no en la canasta, sino en Dios. Pero alguien tenía que sostener la canasta, ¿viste? Todos necesitamos hermanos que nos ayuden a sostener la canasta en nuestra vida. En un matrimonio no podés ir solo. ¿Y por qué hablo de los matrimonios? Porque los matrimonios son el corazón de la iglesia. Siempre le decía a Manuel, a mí me encanta el ministerio de la juventud, pero los matrimonios son el corazón de la iglesia. En un matrimonio los dos se van sosteniendo la canasta. A veces vos te desanimás, ella te anima. A veces ella se desanima, vos te desanimás. Pero si se desaniman los dos, ¿quién va a estirar de la soga? Podemos tener la fe en Cristo, en Dios, pero en algún momento vamos a tener que estirarle la mano a alguien. Y los hermanos estaban dispuestos a estirarle la mano a Saulo sin importar en perder la vida. En la vida podemos andar independientemente uno del otro. Siempre necesitamos que alguien nos ayude a sostener la canasta. Pero lo que llevó a ellos a arriesgar su vida para sostener la canasta fue su fe en Dios y en su siervo. Quizás debamos crecer más nuestra fe en Dios. Debemos empezar a mirar a Dios como Él es. Dios es grande. Y aún siendo grande, poderoso, aunque la gente no pueda entender y lo llame una mente brillante, lo llame alguien que está detrás de todo, pero no le llame Dios, el que está detrás de todo se llama Dios. Y sostiene con su mano el universo. Y aún ese gran Dios todopoderoso es un Dios personal que quiere tener una relación personal conmigo. Por eso Pablo tuvo que entender cuando reinició, no se trata de cuánto sabes de Dios o cuánto conoces de Dios, sino cuánto en tu vida práctica experimentas a Dios. ¿Ves? Era lo que él debía aprender, sabía mucho. Y después vamos a ver todos los escritos que él hace porque era un hombre sabio, pero ordenó su teología. Y muchos de nosotros acá tenemos que ordenar varias cosas que pensamos en cuanto a Dios y no son de Dios. Pero como decíamos, cuando vamos en contramano en la vida, tenemos que dar marcha atrás, reiniciar y redireccionar. Y quizás en esta noche tengas que redireccionar y tratar de restaurar algo que se está rompiendo. Cuando nos casamos con Jenny, nos conocimos en Argentina, pero los dos no vivimos acá en Estados Unidos. Ella tiene una cultura americana y yo tengo mi cultura latina de Sudamérica, ¿no? Y obviamente cuando nos casamos era todo color de rosa, éramos misioneros, vivíamos cada uno por su lado, viajábamos juntos. Y cuando nos casamos empezamos a convivir juntos. Y no nos dimos cuenta que esas dos cosmovisiones que teníamos de ver el mundo terminó afectando a nuestra relación. Y en nuestro primer año hubo muchas veces que discutíamos por cosas que son, hoy las vemos hacia atrás, son tonteras. No sé cómo se dirá en tu país, es algo, no sé, por cosas sencillas, insignificantes. Discutíamos mucho por eso. Hasta que hubo un día que yo dije, bueno, yo me quiero separar de esta mujer, no puedo más. Y en mi idea decía, bueno, me separo de ella, estoy 2, 3 años solo y me vuelvo a casar. Estaba interpretando mal mi teología. Y me acuerdo que un día vino un matrimonio de Paraguay, en aquel tiempo, vino a nuestra casa la señora Brenda, son misioneros que ama tanto a mi esposa, y su esposo don Reinaldo Acevedo, que ella también, él es de Paraguay y ellos son americanos. Y se sentó en nuestra mesa y me dijo, Miguelito, a vos te iba a hablar, me dice. Tenés que aprender a culturizarte. Tenés que salir de tu molde y entender que hay otras culturas aparte de la tuya. Y tenés que aceptar lo que no comprendés de ella.
Y cuando me empezó a hablar de cómo ellos pasaron lo mismo que nosotros pasamos, terminamos llorando. Jenny, yo, el otro matrimonio que estaba con nosotros, pero el esposo que estaba con nosotros hizo una gran pregunta. ¿Había que llorar? Y su esposa estaba llorando. Yo estaba quebrantado, mi esposa estaba quebrantada. De los 4, 3 habíamos entendido. Jenny y yo, la amiga de ella y mi amigo no. Más tarde se terminó divorciando. Porque entendimos que nos estábamos chocando, porque no estábamos entendiendo y nos estábamos equivocando, porque estábamos tomando malas decisiones y en primer lugar yo estaba malinterpretando mi teología. Y no estaba entendiendo qué era la sumisión. ¿Viste? Te tenés que someter porque yo soy tu esposa. No, mi gringa me dijo, no. Me tengo que someter porque me someto a Dios. Y cuando aprendí que la sumisión es la actitud del corazón hacia Dios, entonces uno no pide sumisión. Uno ama como Cristo ama a su iglesia, a su esposa. Y si una mujer es amada como Cristo pide que amemos, entonces su sumisión va a ser la consecuencia de ese amor. No va a ser una obligación. Pero nosotros debemos andar en busca de Dios, no de la felicidad. Porque Dios nos trae la felicidad. Y luego que nosotros pudimos arreglar nuestro problema, redireccionar, volver al principio, nos volvimos a enamorar. Pero nuestro amor creció más fuerte. Porque estuvimos dispuestos a afrontar aquellos que muchos no están dispuestos a afrontar. Lamentablemente mi amigo a los 2 años se terminó divorciando, dejando el ministerio. Porque cuando Dios nos habló, 3 terminamos llorando y uno dijo hay que llorar. ¿Sabes qué? En la vida tenemos que llorar a veces. Y no importa que seas hombre. Porque no te quebrantás ante ella, ni ante tus hijos, ni ante el consejero. Te quebrantás ante Dios. Pablo se quebrantó cuando vio la gloria y la majestad de Dios. Y cuando miramos a Dios, por ende, entonces aprendemos a amar como Cristo ama. Y aprendemos a sufrir por cosas que debemos sufrir. Y sobre todo, aprendemos a encontrar la verdadera felicidad. Encontramos la verdad y la esperanza. Porque Dios es esperanza.